Los periféricos. Los periféricos son dispositivos electrónico-físicos que permiten que la computadora interactúe con el mundo exterior. Son considerados también periféricos los sistemas que almacenan o archivan la información. Son periféricos todos los dispositivos que ayudan al computador a interactuar con su exterior. Entiéndase por ello el mouse, teclado, pantalla, impresora y otros. La palabra periférico quiere decir adicional, pero no es esencial, aunque hoy en día casi todos los periféricos son indispensables. Existen varias clasificaciones de periféricos. La clasificación de los periféricos. Los dispositivos periféricos se clasifican en 4 categorías, que son de entrada, de entrada, salida y de almacenamiento. Los dispositivos de entrada. Un dispositivo de entrada es aquel hardware que permite introducir datos a la computadora para que sean procesados por ella. Estos son algunos ejemplos. El teclado es un conjunto de teclas agrupadas de tal forma que una tecla representa un determinado carácter. Usada en conjunto con el monitor, forma un conjunto de entrada y salida. El teclado consta básicamente de teclas similares a las de la máquina de escribir, teniendo algunas particularidades como las teclas de atajo, que son teclas especiales que pueden ayudar al usuario a ahorrar pasos para llevar un determinado lugar o ejecutar diversas aplicaciones, como el gestor de correo, el navegador web o el explorador de archivos. El mouse o ratón, dispositivo pequeño y ergonómico con 2 o 3 teclas o botones y una rueda central muy útil para la navegación en Internet. A medida que se mueve en una superficie plana, el movimiento produce un movimiento análogo en el cursor que aparece en la pantalla. El módem. El módem es un dispositivo de conversión de señales que transmite datos a través de líneas telefónicas. La palabra módem es derivada de la palabra modulación y demodulación, utilizados para la conexión a Internet. Y por último, entre todos estos ejemplos tenemos el escáner. Este periférico digitaliza dibujos y fotografías, permitiendo que éstas sean almacenadas en la computadora en forma digital para su posterior utilización. Los dispositivos de salida. Un dispositivo de salida es aquel hardware que permite mostrar al usuario los resultados del procesamiento de los datos, es decir, entrega la información. Tenemos ejemplos sobre dispositivos de salida. Uno de ellos es el monitor. El monitor de nuestra PC es sin duda el dispositivo de salida más importante del conjunto, ya que sin él no podríamos saber qué es lo que está pasando en el computador. Este dispositivo de visualización está constituido por diversos puntos luminosos denominados píxeles, siendo la cantidad de píxeles lo que determina la resolución gráfica del mismo. Cuanto mayor sea la cantidad de píxeles, mayor es la resolución. Tenemos también la impresora. La impresora es otro de los periféricos de salida más importantes, ya que fueron diseñadas para perpetuar en el papel los resultados o datos procesados por la computadora. Al contrario que en el caso del monitor, la impresora no es un dispositivo imprescindible, pero es de especial importancia cuando necesitamos representar la información procesada en papel, en forma de listados gráficos, dibujos, imágenes, etc. También tenemos las impresoras 3D. Las impresoras 3D son la estrella de las impresoras y que ha dejado atrás a cualquier otra tecnología que nos pudiera parecer moderna. La impresora 3D, que si bien todavía no es un dispositivo con el cual podamos contar en nuestro hogar, principalmente debido a sus costos, ya están plenamente en vigencia en muchos otros escenarios, como la medicina y la industria. La razón por la cual este tipo de impresoras son tan fantásticas es que tienen la particularidad de imprimir objetos tangibles, es decir, con forma para lo que solo hace falta contar con un archivo con el plano necesario. Tenemos también las placas de sonido, parlantes o auriculares. Sin duda alguna, la placa de sonido de una computadora y los parlantes o auriculares
que le acompañan son de suma importancia para el usuario, ya que además de proveerle el placer de escuchar música mientras trabaja, son los encargados de reproducir los variados sonidos y mensajes que emite la PC para notificarnos de los acontecimientos que están sucediendo en la misma. Tenemos también los dispositivos de entrada y salida. Un dispositivo de entrada y salida es aquel que envía datos a la computadora o los recibe de ella. Un disco duro es un ejemplo de esta clase de equipos. Cuando lee datos, funciona como un dispositivo de entrada. Cuando escribe, envía los datos. Actúa como un dispositivo de salida. Los ejemplos que tenemos son el lector o grabador de CD. Tiene como función hacer girar el disco a una velocidad constante y transferir programas o datos desde el disco a la computadora o viceversa. Esa operación es realizada a través de un cabezal de lectura y grabación que se mueve hacia atrás y hacia adelante sobre la superficie del disco. Los datos grabados en el disco pueden ser leídos y utilizados como fuente de consulta en una operación futura. Tenemos también el disco duro, disco rígido o HD. Estas son unidades de almacenamiento que se caracterizan por la mayor capacidad de almacenamiento y a la mayor velocidad de operación. Está compuesto por una serie de discos de material rígido, agrupado en un único eje, teniendo cada disco un cabezal. Los cabezales flotan sobre la superficie del disco, apoyados en un colchón de aire. Eso significa que deben ser conservados en cajas herméticamente cerradas para evitar los problemas causados por el polvo y otros elementos extraños. También tenemos las memorias USB. Las memorias USB son un pequeño dispositivo de almacenamiento de entrada y salida que utiliza memoria flash para guardar la información. Estas memorias son resistentes a los rasguños y al polvo que han afectado a las formas previas de almacenamiento portátil como CDs y disquetes. También tenemos el panel touch o pantalla táctil. La pantalla táctil es una pantalla que puede tener una red rectangular o matriz de hilos conductores muy finos, paralelos a los ejes X y Y. Al presionar la imagen en una superficie de la pantalla, activamos determinados hilos que nos dan las coordenadas. La electricidad desprendida puede detectarse identificando la posición exacta de la zona de la pantalla presionada por el usuario. Una pantalla táctil puede actuar como un periférico de entrada y salida de datos. El contacto con el dispositivo se puede realizar con lápiz o con el tacto. Dispositivos de almacenamiento. Se encargan de guardar o salvar los datos de los que hace uso la CPU para que ésta pueda hacer uso de ellos una vez que han sido eliminados de la memoria principal, ya que ésta se borra cada vez que se apaga la computadora. Pueden ser internos como un disco duro o extraíbles como un CD. Los más comunes son disco duro. Un disco duro es un disco magnético en el que puedes almacenar datos de ordenador. El disco duro es la parte de tu ordenador que contiene la información electrónica y donde se almacenan todos los programas. Es uno de los componentes del hardware más importantes dentro de tu PC. SD o micro SD. Las tarjetas micro SD o transflash corresponden a un formato de tarjeta de memoria flash más pequeña que la mini SD, desarrollada por SanDisk, adoptada por la Asociación de Tarjetas SD1 bajo el nombre de micro SD, en julio de 2005. Mide tan solo 11 por 15 por 1 milímetros, lo cual le da un área de 165 milímetros cuadrados. Esto es 3 veces y media más pequeña que la mini SD, que era hasta la aparición de la micro SD, el formato más pequeño de tarjetas SD, y es alrededor de 1/10 del volumen de una tarjeta SD. CD. El disco compacto o CD es un dispositivo de almacenamiento que se utiliza para guardar la información que deseamos, como videos, imágenes, documentos, etc. Es un soporte digital óptico que sirve para almacenar cualquier tipo de información. Estas son las diferentes clasificaciones de periféricos. Como conclusión, los periféricos permiten realizar operaciones de entrada-salida, de almacenamiento o de comunicación. Unos periféricos pueden conectarse con uno de los puertos que posee un computador. Los periféricos son considerados parte del hardware del computador, pero no todo el hardware utilizado por la computadora es considerado un periférico.